Hola, en este video hablaremos de algunos principios o características adicionales de un lenguaje de programación. Hablaremos de la simplicidad, la expresividad, la extensibilidad y la capacidad de restricción. La simplicidad es un principio que se refiere sintácticamente a que cada concepto del lenguaje se presente de una forma única y legible, y semánticamente que contiene el menor número posible de conceptos y estructuras con reglas de combinación sencillas. No debe confundirse con regularidad. Por ejemplo, Algol 68 es regular, pero no simple. Que haya pocos constructores puede ayudar, pero no siempre. Por ejemplo, los lenguajes declarativos tienen pocos constructores básicos, pero un ambiente de ejecución muy complejo. Por otra parte, BASIC es simple, pero carece de algunos constructores básicos como son las declaraciones y los bloques, lo que hace difícil programar aplicaciones grandes. También la simplicidad es una característica del diseño del lenguaje C, aunque en realidad es consecuencia de otro principio prioritario en C, el conseguir código objetivo eficiente y compiladores pequeños. La sobresimplicidad de Pascal ha influido en muchas de sus no uniformidades, como en el caso del uso de la asignación para el retorno de funciones, que es confusa, y ha provocado otras ausencias, como la compilación por partes o de buenas herramientas de entrada y salida. De hecho, la sobresimplicidad fue el motivo de su reemplazo por C, C++ y Java. A su vez, el éxito de C en alcanzar simplicidad tuvo como consecuencia errores importantes, una sintaxis de tipos y operadores oscura, difícil de entender, una semántica extraña para los arrays y una verificación de tipos muy débil. La expresividad es la facilidad con la que un lenguaje de programación permite expresar procesos y estructuras complejas. Uno de los mecanismos más expresivos es la recursividad, Algol 60, y lenguajes declarativos. Fueron los primeros en incluirla. En los lenguajes declarativos, tanto los datos como el programa pueden cambiar durante su ejecución, aspecto muy útil en situaciones complejas, como cuando el tamaño o los datos pueden ser desconocidos inicialmente, pero una expresividad muy alta entra en conflicto, por ejemplo, con la simplicidad, ya que el ambiente de ejecución es complejo. Los lenguajes orientados a objetos son también muy expresivos y han mostrado su utilidad para que los programadores escriban código complejo. El creador de C++, Stroustrup, indica que lo diseñó tras trabajar en Simula 67 y su concepto de clase. Sin embargo, esta expresividad, que a veces se relaciona con la concisión, entra en conflicto con la legibilidad, como se muestra en el siguiente código. Para copiar una cadena en otra, tenemos un while con dos punteros que van incrementándose de uno en uno. Extensibilidad es la propiedad relacionada con la posibilidad de añadir nuevas características a un lenguaje, como nuevos tipos de datos o nuevas funciones a la biblioteca, o también añadir palabras clave y constructores al traductor como en los lenguajes declarativos, que tienen pocas primitivas y en los que se van incorporando constructores en el ambiente de ejecución, lo que es difícil de realizar en un lenguaje imperativo. La extensibilidad es una propiedad del diseño que actualmente se considera prioritaria. La tendencia es permitir que el usuario defina nuevos tipos de datos, nuevas operaciones sobre ellos y que su tratamiento sea como si hubieran definido en el lenguaje desde el principio. Es muy útil para definir nuevos tipos de datos, como el de matrices, y que las operaciones entre matrices se puedan escribir de forma similar a las operaciones entre enteros. Por ejemplo, C va, se va a almacenar A más B, siendo A, B y C matrices. En este caso se dice que la operación más está sobrecargada. En C++ y ADA, la sobrecarga de operadores está limitada a operadores existentes y debe incluir las propiedades sintácticas de los mismos. Por ejemplo, para el operador más
la asociatividad a la izquierda. En Haskell también pueden agregarse operadores definidos por el usuario, como en el siguiente caso, en que se indica un nuevo operador, triple más, debe usarse como infijo, escrito entre sus dos operandos, y con asociatividad a la derecha, implicado por la R de infix R, y un nivel de precedencia 6, el mismo que el signo más en el lenguaje. Otro aspecto de extensibilidad importante es la modularidad, es decir, la capacidad de disponer de bibliotecas y agregar nuevas. La práctica virtual es disponer de una considerada como el núcleo del lenguaje y otras externas que pueden ser estándar, presentes en todas las implementaciones del lenguaje o no. Ada, por ejemplo, incluye las características de programación concurrente directamente en la biblioteca del núcleo, mecanismo de tareas. Java las coloca en una biblioteca estándar, la biblioteca hilos, mientras que C++ no especifica ninguna característica en particular sobre la concurrencia. La modularidad se corresponde también con la posibilidad de dividir un programa en partes independientes, denominadas módulos, paquetes o unidades, que pueden enlazarse para su ejecución. Estos módulos pueden ser reutilizados o cambiados sin que afecten el resto del programa, la escalabilidad. Además, es necesario que tengan interfaces bien definidas para que interactúen entre ellos. Es el caso de las APIs, por ejemplo. Por último, la capacidad de restricción. Ante el tamaño y complejidad crecientes de los lenguajes como C++ y Java, la capacidad de restricción es una propiedad tan importante como la extensibilidad. La capacidad de restricción se refiere a la posibilidad que un programador utilice solo un subconjunto de constructores mínimos y por lo tanto solo necesite un conocimiento parcial del lenguaje. Esto ofrece dos ventajas. El programador no necesita aprender todo el lenguaje y por otra parte el traductor puede implementar solo el subconjunto determinado porque la implementación para todo el lenguaje sea muy costosa e innecesaria, por ejemplo. Sin embargo, en este caso surge la siguiente pregunta. ¿Por qué no hacer que el lenguaje solo sea ese subconjunto y el resto forme parte de bibliotecas? Hay varias respuestas a la pregunta anterior. Si el manejo de la concurrencia sea de importancia, solo para algunas aplicaciones, las herramientas necesarias para su control podrían pertenecer a una biblioteca. Pero por otra parte, en ocasiones es muy útil disponer de varias versiones del mismo tipo de constructores, como en el caso de las sentencias condicionales o los ciclos while, por su mayor expresividad en diferentes circunstancias. Esto último resulta innecesario estrictamente, pero puede ayudar a la comprensión de un programa, entrando en conflicto con la complejidad del lenguaje, que obviamente aumenta al haber varias formas de hacer una misma cosa y haciendo de este modo decrecer la expresividad. Otro aspecto relacionado con la capacidad de restricción es la eficiencia. Porque un programa no utilice ciertas características del lenguaje, su ejecución no debe ser más eficiente. Por ejemplo, un programa en C++ que no utilice el manejo de excepciones no debe ejecutarse más lentamente que un programa equivalente en C, que no dispone del manejo de excepciones. Simplemente porque en C++ sí esté disponible. Otra ventaja que permite la capacidad de restricción o la existencia de subconjuntos del lenguaje es el desarrollo incremental del mismo. Por ejemplo, Java ha evolucionado con respecto a la versión inicial. En cada nueva versión se han incluido características que no estaban en versiones anteriores. Aunque los programas escritos en una versión son compatibles con programas de versiones anteriores y pueden utilizar su código. Bueno, nos vemos en un siguiente video.